elección de los futuros magistrados. Temas que se van comentando, hay artículos que se escriben, hay análisis que se hacen conocer. Es el caso de este periódico de edición semanal, quincenales, ¿no? Quincenal, Fuerza, que su última edición es precisamente de este mes de noviembre. Vamos a mostrar, señor director, un periódico que empieza a tener sostenibilidad, que es muy importante, Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador, Protesta, es otra de las instituciones que ha estado trabajando arduamente en este tema, y Fuerza, publicación de Fuerzas Revolucionarias Socialista Antiimperialista, Fuerza, dice, y los principales títulos: no a la reelección, no a los magistrados, referidos precisamente a los magistrados. Vota nulo en las elecciones judiciales, no a la derecha, principales títulos. Construyamos un partido de los trabajadores revolucionarios, Partido de los Trabajadores, una cosa similar a lo que hizo Ignacio Lula da Silva allá en Brasil. Retomar la verdadera agenda de octubre, otro de los temas, a 100 años de la Revolución Rusa. Son los títulos de este periódico. Desmenuzamos con el contenido de este periódico con nuestro invitado especial, quien precisamente es parte de la dirección de este medio de comunicación escrito. Está con nosotros Gonzalo Sanginés, a quien le damos una cordial bienvenida. Gonzalo, qué gusto, buen día. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuéntanos un poco sobre todos los contenidos que tiene precisamente este último número de Fuerza, publicación de Fuerzas Revolucionarias Socialista Antiimperialista Fuerza. En sus títulos podemos encontrar, dice: construyamos un partido de los trabajadores revolucionarios. Cuéntanos un poco. Sí, en realidad, Alfredo, este es un nuevo esfuerzo de Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador, una agrupación revolucionaria, conjuntamente con Fuerza Antiimperialista, una agrupación también nacional revolucionaria, con la que nos hemos permitido hacer una unidad y estamos desarrollando, implementando este periódico tan importante que ya va en su 5º número en el esfuerzo de este tamaño tabloide. Consideramos de que la situación política debe estar reflejada en relación a lo que significa el curso que va tomando el país, la situación política. Y en ese entendido hemos visto que en el escenario nacional no disponemos de una alternativa política independiente. Tenemos por un lado a todos los partidos, viejos partidos tradicionales, que se los tipifica de derecha, y tenemos al gobierno con su política, con el MAS, en el gobierno, ¿no?, que se los tipifica como la nueva derecha. Entonces, el pueblo boliviano, en sus diferentes expresiones populares, está en una disyuntiva y no puede ni apoyar a la derecha y no quiere ni apoyar al gobierno como tal, como haya un proceso totalmente de despolitización respecto del gobierno, pero tampoco quiere saber nada de lo que significarían los partidos viejos tradicionales. Entonces, en diferentes puntos y en diferentes sectores del país hay una expresión, hay una decisión de los trabajadores de decir: busquemos una alternativa diferente, independiente, no con la vieja derecha ni con la nueva derecha, sí por una posición política independiente, popular, no con la vieja derecha y con la nueva derecha, que igual significan una alianza con las transnacionales en el país, ¿no? Entonces, lo que está demostrando en la actual administración política del país, con el gobierno de Evo Morales, es que se ha abierto las puertas totalmente a la inversión extranjera. La presencia de las transnacionales es tan descomunal que prácticamente es todo un avasallamiento a los recursos naturales. Entonces la población, los indígenas, los de Tarija, empezando desde Tarija hasta el norte de La Paz, pasando por el Bala y el Chepete, los indígenas, la población civil, los estudiantes dicen: bueno, basta, este gobierno nos está avasallando con la presencia de las transnacionales. Y lo que dice la derecha, los viejos partidos, no denuncian la peligrosidad, lo descomunal de esta amenaza al territorio nacional, y están conformes con la política del actual gobierno. Entonces, en ese sentido,
periódico Fuerza RTP, estamos expresando la posición de muchos sectores populares en el sentido de buscar una propia alternativa política para el país. Bueno, a propósito de una nueva alternativa política, Gonzalo, vemos en el diario Vivir una enorme cantidad de posibles partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, pero totalmente fragmentada, ¿no? Ha habido una intención de conformar precisamente el Partido de los Trabajadores a la cabeza, por lo menos de aquel momento, de principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana, y bueno, aquello que creemos ha abortado a la vuelta de la esquina. Entonces acá, para formar alternativas políticas partidarias, con bases filosóficas, con principios, acá pareciera ser muy difícil. Por eso que se convierten en taxi agrupaciones ciudadanas, taxi partidos, etcétera, etcétera. No la encontramos, porque un partido político, nos guste o no nos guste, es un fuerte gasto de dinero. No es sencillo. No es sencillo encontrar, por ejemplo, una personalidad jurídica que le otorgue el Alto Tribunal Supremo Electoral. No es sencillo. Hay que recabar libros, llenar los libros. Se necesita el 3%, si no lo recuerdo, de la última votación. Aquello va en consulta, es decir, en revisión. Bueno, es un trabajo bastante arduo. ¿Es posible? Bueno, en realidad, dentro de lo que significaría el Partido de los Trabajadores, todavía no hemos considerado esta posibilidad de entrar al proceso electoral. Estamos en la reconstitución de este partido, que fue diezmado, como tú lo dices, quizás casi abortado por la política de Montes y Trujillo, cuando ellos decidieron apoyar este llamado proceso de cambio y han hecho fracasar todas las posibilidades de que el Partido de los Trabajadores pudiera tener la presencia en todos los sectores populares. Hemos visto que hay un avasallamiento total de parte del gobierno ante la Federación de Mineros, el sector de los mineros, el sector de los fabriles y otros sectores populares en las que el MAS ha logrado predominar en los últimos 5 años de manera clara, concreta, pero comprando la conciencia de los dirigentes. Y en ese entendido, lo que fue el Partido de los Trabajadores, fundado el año 2013, ¿no?, en Huanuni, con una presencia de 1.300 delegados mineros de sectores populares, no ha podido desarrollarse precisamente por la acción de maniobra política de parte del gobierno como tal. Entonces nos ha logrado poner a un lado con la traición de Montes, de Trujillo y de otros dirigentes de la Federación de Mineros en ese tiempo. Entonces lo que estamos buscando ahora es la reconstitución del Partido de los Trabajadores como el ente más importante que pueda aglutinar a los diferentes sectores populares del país, a las diferentes agrupaciones y colectivos del país, y que nos permitamos decir a este país, basta de esa actitud. Pero Gonzalo, ¿no crees que son descarada de parte del gobierno y de parte de las otras instituciones? ¿No crees que esto es simplemente una teoría que se habla desde hace bastante tiempo? Es decir, por lo menos desde nuestra lectura no encontramos aquella conciencia, aquel profundo análisis de lo que se quiere en nuestro país. Nuestro país requiere de inversión extranjera, sí requiere, y todos los países lo tienen. Y entonces, ¿cuál sería la política? Mira, Gonzalo, el tema de un país está relacionado en un gran porcentaje de su estructura, es el tema económico. El gobierno actual ha hablado de una economía comunitaria, ¿no?, productiva, decía don Luis Arce Gómez, pero a vuelta de correo en los pasados días, el vicepresidente Álvaro García Linera, en una conferencia, decía de que la economía de nuestro país está basada en lo heterogéneo. No, perdón, en lo heterogéneo, donde hablaba de una economía de mercado. Entonces, acá
Para empezar, tendríamos que hablar netamente qué es o cómo enfoca el tema económico, si acaso viene el Partido de los Trabajadores. Y si se habla del Partido de los Trabajadores, necesariamente, y hasta diríamos imprescindible, la participación de la Central Obrera Boliviana. ¿Por qué? Porque agrupa a gran parte de los trabajadores de Bolivia. ¿Se tiene esa visión más o menos, Gonzalo? Sí, en realidad es la situación que nos determina el país, las experiencias políticas de los diferentes gobiernos y de los diferentes partidos políticos. Todos los partidos llamados neoliberales del pasado, el actual, asumen una conducta política, Alfredo, de entregar los recursos naturales a las transnacionales. Esa es la parte dramática de nuestra historia nacional. Pero a propósito de este tema, ¿cuántos años que tenemos la Comibol? ¿Cuántos años estamos explotando nuestros minerales de forma artesanal? ¿Qué hemos avanzado? No, y ojo, tienes que recordar, Gonzalo, qué pasó en la Asamblea del Pueblo, en el gobierno de Juan José Torres. ¿Acaso que no estaba la COP? ¿Acaso que ellos no manejaron la central, la Comibol? Sí. ¿Pasó algo? ¿Dónde está, nos preguntamos nosotros, por lo menos parte de la industrialización de la explotación de nuestros minerales para bajar costos? Seguimos pues con nuestros basenos, nuestros taladritos, somos así. Eso es muy cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es muy cierto. Estamos con una política de producción artesanal en muchos sectores de la minería, pero tampoco ha sido una solución el hecho de que vengan inversiones extranjeras, o las empresas transnacionales, y permitan un desarrollo en cadena del sector minero, una industrialización. Tenemos el caso de San Cristóbal como un caso típico. Simplemente vienen, hacen la explotación totalmente descomunal y se lo llevan todos los minerales, ¿no? Y nos dejan al erario nacional, prácticamente al pueblo potosino. De hace 3 años hay una estadística de 2.000 millones de dólares, 70 millones de dólares para el pueblo potosino. La inversión extranjera o la presencia de las empresas grandes extranjeras tampoco es una solución al problema nacional. Pero sí hay una solución, Alfredo. El 2003, con la guerra del gas, la población se ha movilizado en el entendido de que hay que sacar a las transnacionales del país y hay que nacionalizar las empresas transnacionales. Hay que recuperar a propiedad del Estado todos los recursos naturales. Esa movilización del 2003, que nosotros decimos hay que reencauzar la agenda de octubre, ha permitido, con la nueva modificación de precios a nivel internacional del gas, que la realidad boliviana tenga miles de millones de ingresos como tal, con esta, entre comillas, nacionalización que hizo el gobierno actual, que en los hechos no es nacionalización, pero que le ha permitido al pueblo boliviano tener toda la posibilidad de disponer de ingentes cantidades de millones de dólares para la política nacional, para generar una serie de actividades en las diferentes áreas del país. Entonces, la acción política de los trabajadores, del pueblo, de recuperar los recursos naturales de propiedad del pueblo boliviano a las empresas transnacionales, es uno de los caminos importantes. El otro camino importante es que los trabajadores del país pudieran tener la capacidad, a través de la Central Obrera Boliviana y otras instituciones, en realmente planificar qué es lo que tenemos que producir en el país en el concierto internacional de la política del control de los mercados. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la actualidad, Alfredo? No estamos haciendo nada más que continuar de los 50 años que tenemos últimos en exportar minerales, en exportar hidrocarburos, ¿no? Madera y otros, la soya en bruto, y no estamos generando un proceso de industrialización. Y tú sabes perfectamente, Alfredo, que el 2003, en la guerra del gas, el mandato de esa gran movilización era que industrialicemos el gas, que generemos un proceso de desarrollo no solamente en el Alto, sino a nivel nacional, que hagamos toda una alianza con los trabajadores del campo y generemos una acción de una producción de soberanía alimentaria, que logremos erradicar el contrabando, que logremos generar un proceso de industrialización en las ciudades, etcétera, y generemos un proceso de educación importante. Eso no ha pasado,
Alfredo, porque subió el MAS y en lugar de recibir el mandato del pueblo, en ese sentido, lo que ha hecho es distorsionar y volver a una acción totalmente neoliberal, mucho más nefasta que los gobiernos del pasado. Bueno, es un tema de largo análisis, definitivamente. Pero esto me llamó la atención, este titular, ¿no? Partido de los Trabajadores. Construyamos, dice, un partido de los trabajadores revolucionarios. Pero acá el aparato productivo de nuestro país cada vez, por lo menos en esta parte occidental, es menos importante. Fíjense lo que pasó en el Alto. El Alto se ha convertido en un mercado persa incipiente, totalmente artesanal, ¿no? Cuando la proyección del Alto era convertirse en una ciudad de oportunidades, y precisamente de esto que nos hace recuerdo Gonzalo, en aquello denominado la guerra del gas. Octubre del año 2003. La agenda de octubre del año 2003, según esferas gubernamentales, se habría cumplido. En la víspera estuvimos precisamente en una entrevista, en vivo y en directo, con uno de los principales dirigentes de una de las FEJUVES del Alto, Sandro Ramírez, quien decía que han presentado un proyecto y que precisamente la jornada de ayer debió tratarse en el ministerio correspondiente para ver de tener una empresa industrial de nuestros recursos naturales en la ciudad del Alto. Y nosotros le preguntamos, ¿estamos enarbolando nuevamente la agenda de octubre? Decía que sí, pero no se había cumplido la agenda de octubre. Estos son temas que habría que tratarlos con muchísimo cuidado. A ver, hay otros temas que ustedes, Gonzalo, han impreso, por ejemplo, convocatoria en contra de la reelección, marchas y actos del 10 de octubre. ¿Cuál democracia? Es una de las preguntas que se hacen. ¿Sirve la unidad con la derecha? Hay algunas preguntas que se llevan adelante y que vale la pena que usted tenga un ejemplar y dé una ojeada y ojalá lo lea y analice el tema. La independencia sindical con congreso de bases, dice, el MAS interviene, ampliado de la COP en Potosí. Y el gobierno maneja algunos temas que son ya de conocimiento de cada uno de nosotros. Dice, este proceso de cambio es el proceso de cambio de las organizaciones sociales. Organizaciones sociales que están relacionadas precisamente con los trabajadores, con sectores de organizaciones cívicas, bueno, en fin. Eso es lo que maneja el partido de gobierno. Así es. En todo caso, cuando se habla de estos temas, ¿habrá la capacidad suficiente para poder hablar del Partido de los Trabajadores, Gonzalo? Claro, porque en realidad se ha logrado demostrar en los hechos, Alfredo, que la propuesta de controlar nosotros, los bolivianos, el pueblo boliviano, sus propios recursos naturales, de que a través de sus propias instituciones podemos generar un proceso muy importante de participación activa de todos los municipios, departamentos del país, podemos generar un gran proceso de producción, pero tenemos que tener la mentalidad clara de que este gran salto económico lo tenemos que hacer los propios bolivianos, con nuestros propios recursos, con nuestra capacidad productiva, con nuestra educación, con nuestros técnicos, ¿no? Con nuestra tecnología, ¿no? Entonces tenemos que nosotros tenemos la posibilidad de poder salir adelante. Es un mito el hecho de que las inversiones extranjeras, porque este es un país pobre y atrasado, necesitamos capitales y tecnología, entonces por eso nos entregamos, ¿no?, a los brazos de la inversión extranjera y finalmente ellos nos toman el pelo. En realidad no es así.
Lo que nosotros tenemos que hacer, los bolivianos, es tomar a control nuestros propios recursos naturales, generar nuestro proceso de industrialización. Lo ha demostrado octubre en la guerra del gas el año 2013. Y estamos generando precisamente que con el precio del gas, con la llamada nacionalización, entre comillas, que fue todo un arreglo más bien en los impuestos correspondientes, el país ha tenido ingentes cantidades de miles de millones de dólares que lastimosamente no han podido ser canalizados a un proceso real de industrialización del país. Se nos acabó la época de las vacas flacas y ahora estamos en una situación totalmente crítica porque el gobierno no sabe prever, el gobierno ha hecho los gastos totalmente innecesarios, el gobierno está generando todo un accionar de entrega de estos recursos a las empresas transnacionales y nuestro país se está quedando en la miseria como tal. El problema de la soberanía alimentaria, Alfredo, es típico, ¿no? El gobierno del MAS ha dicho, vamos a generar un proceso real de industrialización, de producción en el agro, pero resulta que ahora son más de 1.000 millones de dólares que generamos en la importación de productos alimenticios para el país como tal. A ver, ya para concluir, ustedes también hablan sobre no a la reelección de Evo Morales. Ciertamente, el pueblo boliviano en todas sus expresiones, si tú sales a hacer una encuesta, Alfredo, en todas sus expresiones sociales, dice no a la reelección al presidente Morales, ¿no? En primer lugar, porque no es correcto que a través de lo que se llama la Constitución Política del Estado pueda volver a reelegirse violando disposiciones y normas jurídicas nacionales. En segundo lugar, no es correcto que la política de Evo Morales y del MAS pueda ser nuevamente avalada cuando en los hechos reales está demostrando un virtual fracaso como tal. Entonces, no podemos nosotros aceptar que el gobierno del MAS, Evo Morales, pueda reelegirse. Pero además hay un aspecto más importante de esto. ¿Por qué la terquedad de Evo Morales en llegar, en mantenerse en la presidencia hasta el 2025? ¿Qué estará sucediendo en el país, Alfredo? Tenemos a nivel latinoamericano y a nivel nacional el llamado Plan Irsa-Cociplán. Tenemos a nivel entre Bolivia y Brasil y Chile, tenemos la geopolítica de Brasil y de Chile. Tenemos el problema de la salida del mar, tenemos el problema del Silala. ¿Estará ocultando el gobierno algo que el pueblo boliviano no sepa? Hay una investigadora a nivel nacional, una gran luchadora, defensora del Silala, que dice que el problema del Silala ya ha sido negociado. Y efectivamente, el año 2009, ella, esta gran investigadora, Ofelia Michel, ha desbaratado la entrega del Silala del 50% a Chile como tal. Y ahora ella está denunciando... A ver. ¿Cómo es eso de que se estaba entregando el 50% del Silala a Chile? Porque hay una posición importante. Las aguas del Silala son el 100% boliviano. Claro que sí. Porque eso está demostrado desde el punto de vista técnico, con claridad, claro, por los diferentes investigadores, por la universidad, etcétera, etcétera, de que las manantiales nacen en territorio boliviano y que la política chilena ha generado una serie de construcciones físicas para poder... No estamos de acuerdo, pero ¿cómo es eso de la entrega del 50% a Chile? Claro, hay un preacuerdo, Alfredo, un preacuerdo entre lo que es la política de la Cancillería con la política chilena, en el sentido de decir, bueno, el 50% para Chile y el 50% para Bolivia. Y dejémonos de problemas y solucionaremos el asunto. Eso es lo que se está dando en el país. Desde nuestra lectura en el tema, que es muy, muy sensible, nosotros a través de un análisis con Milton Lérida, estudioso, investigador en este sector, se ha hecho conocer en aquel momento en que Chile ha ofrecido pagar el 50% del uso de las aguas en aquel momento, pero no se ha hecho conocer que se le entregaba el 50% a Chile y el otro 50% a Bolivia. Nos interesa de sobremanera conocerlo y vamos a estar con Milton Lérida para ver y analizar este tema. A ver, otro de los temas, decías en la reelección de Evo Morales que hay muchos cuestionamientos, qué se encierra, por qué no se quiere dejar el gobierno. Hay temas como el tema del Silala, el tema de la Haya con el tema marítimo, bueno, en fin, otros temas pendientes. Pero otro de los temas que ustedes hablan, no
magistrados, dice, vota nulo en las elecciones judiciales. ¿Por qué? Claro, porque estamos viendo en los hechos, Alfredo, que la administración de los jueces o el Poder Judicial no es independiente. El Poder Judicial está totalmente doblegado a las instancias y a la voluntad del gobierno como tal. Hay muchos especialistas que han analizado desde el punto de vista de la Constitución Política del Estado, con altos niveles del criterio, sobre la situación judicial, y han determinado que, bueno, el gobierno como tal está en la política del control. Estamos de acuerdo, pero a ver, Gonzalo. Eso está. A ver, Gonzalo, mira. No, se dice no hay independencia, nosotros también lo dijimos, no hay independencia de poderes en nuestro país, especialmente el tema de la justicia. Y muchos han reconocido que la injerencia política partidaria está en este tercer poder del Estado, como es el órgano judicial. Pero a ver, hagamos un ejercicio rápido. Vamos a pensar que el pueblo está pensando como estamos hablando en este momento, el ciudadano de a pie. Que el año 2011, más del 60% votó blanco y nulo. ¿Qué va a pasar si pasa ese porcentaje? 70, 80%. ¿Qué va a pasar? En realidad una bomba atómica contra el gobierno, si pasa así. ¿Pero qué va a pasar? Porque no te olvides, Gonzalo, con un voto van a ser posesionados como magistrados. ¿Sí? Y ante esa coyuntura, ¿qué? Bueno, en realidad está totalmente claro, está totalmente visto, Alfredo, que la tendencia política en el país, de la población, es al total rechazo del gobierno, de las acciones del gobierno. Estamos de acuerdo, pero ante esa Llega el coyuntura, momento de la votación y en la votación se pueden dar dos alternativas. La alternativa real, legítima del pueblo boliviano, que pase del 60-70% de rechazar con la política del no. pensemos que sea el 80%. ¿Qué 80%? Va a ser un hecatombe para el gobierno porque es un rechazo total del pueblo boliviano y un rechazo en el fondo o en sí o de manera expresiva a la política de Evo Morales de la repostulación como tal. Es un total rechazo. Entonces eso significaría un gran cambio en la situación política del país, un nuevo eje de acción del país. Y como tal, el gobierno lo único que tiene que hacer es dejar de ser repostulado a la presidencia el año 2019 y dar curso a una acción más democrática en el país como tal, ¿no? Un tema de largo análisis. Mira, nos pasamos fácilmente como 40 minutos en el tema y esto es lo que nos preocupa a nosotros como periodistas, ¿no? De que no tener conclusiones claras, porque el debate es amplio, amplísimo. El tema del Partido de los Trabajadores, ¿hay alguna base? Grandes incógnitas. No a la reelección de Evo Morales, está relacionado con la condición política del Estado y el Pacto de San José, según el gobierno. Según nosotros, la Constitución Política del Estado. La no injerencia que debe existir entre poderes y especialmente con el tema judicial es cierto, pero hay mucho por decir y por hacer. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alfredo. Decirle a la población boliviana, a la población paceña, que estamos dispuestos a permitir la ampliación del Partido de los Trabajadores. Llamamos a todos los colectivos, a todas las agrupaciones importantes que tienen la firme convicción de luchar por su pueblo, controlando sus propios recursos naturales, que los recursos naturales sean nuestros, que no estamos de acuerdo con las transnacionales, no estamos de acuerdo con una política corrupta de parte del gobierno que viola las leyes, que persigue a los trabajadores, que persigue a toda la oposición. Entonces, llamamos a todo el pueblo boliviano a sumarse a esta instancia que se llama el Partido de los Trabajadores. Gracias, Alfredo.